No se puede decretar un estado de excepción porque sí. Y en este caso, el presidente quería hacerlo, y eso es lo que daba a entender todas sus declaraciones, para poder enviar dos decretos, dos proyectos de ley urgente a la Asamblea. Ahí hay un tema con ella, Roberto. Es un tema bastante molestoso. Ella fue abogada de Javier Neira y de su esposa Adriana Rumbea. ¿Quiénes son estos personajes? Ambos están acusados en este escándalo terrible del desfalco a la seguridad social de la policía. Incluso dijo, le he puesto el corazón a esta campaña. Y uno dice, ¿qué campaña? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Empezó a gobernar Daniel Noboa desde Carondelet, firmando sus primeros decretos, como es costumbre, los nombramientos de los ministros, y no firmó el decreto que se había anunciado, ese de declarar al Ecuador en estado de excepción. Yo creo que alguien seguramente le hizo caer en cuenta al presidente, al nuevo presidente, del ridículo olímpico que iba a hacer, porque los estados de excepción que tienen que pasar un control constitucional de la Corte Constitucional deben tener alguna justificación, ¿no? O sea, más allá de que este Ecuador siempre está en crisis y siempre está todo mal, pero no se puede decretar un estado de excepción porque sí. Y en este caso, el presidente quería hacerlo, y eso es lo que daba a entender todas sus declaraciones, para poder enviar dos decretos, dos proyectos de ley urgente a la Asamblea. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ejecutivo solo puede enviar un proyecto de ley urgente a la vez. Él quería enviar dos, salvo cuando el país está en estado de emergencia. Cuando el país está en estado de emergencia, el presidente puede enviar dos proyectos de ley urgentes. Entonces, como él quería enviar dos, quería decretar el estado de emergencia en el Ecuador, lo cual es casi risible, ¿no es cierto? O sea, una cosa es que solo en estado de emergencia se pueda enviar dos, y otra cosa es declarar el estado de emergencia para enviar dos. Alguien le hizo caer en cuenta que eso era... Claro, eso no le iban a aceptar nunca en la Corte Constitucional, No, pues. eso era de un subido ridículo y no dijo una palabra, nadie se acordó del tema, eso pasó. Este, por lo demás, como decíamos ayer, como habíamos hablado ayer, Martín Noboa no llegó a nombrar a todos sus ministros. Él mismo había dicho que el domingo estarán completos y que la foto de familia con todos los ministros del gabinete en pleno estará el domingo. Falta uno de los principales, el de economía, y bueno, a la mayoría de los otros ministros los nombró faltando horas para la posesión, o sea, son ministros de última hora, entre ellos uno tan importante como el ministro de Defensa. Para este cargo, eh, Daniel Noboa escogió a Giancarlo Lofredo. Tú y yo no lo conocemos porque no somos tan TikTokers, aunque tú sí eres más TikToker. Yo no Pero tengo ese... mi algoritmo nunca me ha sacado a Giancarlo Lofredo. Giancarlo Lofredo tiene 700,000 seguidores, que es, o sea, nosotros ni remotamente nos aproximamos a esa barbaridad, 700,000 seguidores. Y a mí, la verdad, me preocupa un poco el perfil de este señor, más allá de que a lo mejor resulta un genio, ¿no? Pero Giancarlo Lofredo es un especialista en autodefensa. Él tiene, es empresario en el ramo de la seguridad. Entiendo que tiene empresas de seguridad, tiene también alguna empresa de publicidad y es un influencer. Tiene una cuenta en TikTok, tiene otra cuenta en Instagram, desde donde imparte clases de defensa personales para que no te peguen. Es algo así, Sí, dice, para no dejarse pegar. ya vi unos videos, es cómo no cómo impedir que te roben los limpiavidrios o que te soplen escopolamina
la gente en la calle. Sí, de esa onda es. Sí, yo creo, Martín, que aquí hay algo que Daniel Noboa entendió mal. Él oyó que tenía que nombrar a un ministro de defensa y escogió a un especialista en autodefensa. O sea, no fue un karateca. Lo que necesito para la defensa es un karateca, dijo el man. Y escogió a un karateca. El tipo es no sé cuántos dan, cinturón de no sé qué color. Pero lo que pasa es que el Ministerio de Defensa tiene un perfil o sea, es político para empezar, es una persona que tiene que conocer a las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas son el objeto de ese ministerio, son el objeto de su cargo, no es una persona que sepa de defensa, se necesita alguien que conozca a las Fuerzas Armadas y este señor no tiene nada en su currículum que permita suponer que conoce a las Fuerzas Armadas, ni siquiera ha servido en las Fuerzas Armadas nunca. No estoy diciendo que el ministro de Defensa necesariamente tenga que ser un militar, pero sí alguien especialista en la dinámica de los militares, porque en el tema de los militares hay un montón de cosas que para los civiles y para los que no han estudiado, no hemos estudiado cómo se manejan las relaciones de poder al interior de las Fuerzas Armadas, eh, cosas que no son obvias. La dinámica de los militares es muy específica y hay una cantidad de cosas que hay que conocer. O sea, nombrar a una persona que no conoce a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de ellas, ya de entrada es mal visto por los militares, que tienen mucha susceptibilidad. Yo no sé cómo va a ser este señor cuando le toque afrontar estas rencillas que suele haber, estos problemas que suele haber a la hora de los ascensos en fin, no es fácil, no es evidente lo que uno tiene que hacer, es muy político y es muy especializado y me parece que ahí el presidente equivocó de perfil, ¿no? Sí, tal vez, tal vez lo nombró por tiktokero. Al ver el éxito de su esposa Lavinia Balbonesi, tal vez dijo, esto es lo que necesitamos, un tiktokero Era de entre... que le nombre a ella, pues. O tal vez piensa que las órdenes a los militares les va a dar por TikTok, que esa es la fórmula, no sé, pero bueno, a otra de las que nombró hoy es a Mónica Palencia como ministra de Política, pero también va a estar encargada del Ministerio del Interior hasta que haya una persona. Lo curioso de este nombramiento, bueno, no es curioso, ya se había hablado de ella mucho. Lo que llamó la atención es, Digamos que este es un nombramiento que se hizo a última hora, pero no es una persona de última hora. Ella estaba sonando desde hace días. sí, estaba sonando y luego se la descartó. Y entre los motivos que se especulaban del descarte de Mónica Palencia es el hecho de que es mexicana y que no podía. Eh, hay la información de que Daniel Noboa, antes de asumir, algunos días atrás le había pedido a Lazo que nacionalice a Mónica Palencia y Lazo le había dicho, bueno, eso haz tú, no, yo no voy a meterme en eso. Y bueno, no sabemos, quizás la nacionalizó, la nacionaliza esta noche, qué sé yo, perdón, que le nacionalizó un poquito antes del decreto, no sabemos. Lo cierto, Debe haber sido antes, sí. sí, lo cierto es que ella ya es la ministra de gobierno y también encargada del interior. Ahí hay un tema con ella, Roberto. Es un tema bastante molestoso. Ella fue abogada de Javier Neira y de su esposa Adriana Rumbea. ¿Quiénes son estos personajes? Ambos están acusados en este escándalo terrible, terrible del desfalco a la seguridad social de la policía. Es el caso Ispol, donde 900 millones casi 1.000 millones, hubo una estructura ahí criminal donde se supone que estos dos señores de esta pareja son casi el eje, ¿no? Evidentemente ahí hay un conflicto de interés. Ellos le pusieron un juicio, estuvieron en un juicio en contra del Estado ecuatoriano
porque el ISPOL es parte del Estado. Entonces, sí es un tema bastante molestoso. Yo creo que aquí hay conflicto de interés y bueno, supongamos que no hay conflicto de interés, también es una falta de tino y de inteligencia, ¿no es cierto?, de sensibilidad de poner a una abogada de los acusados en el caso ISPOL, porque la policía, aquí la afectada fue la policía. Y uno se pregunta cómo va a reaccionar la policía, cómo va a sentir de tener de jefa a alguien que estuvo en los tribunales del lado contrario, de la vereda opuesta, ¿no? Hoy dijo cosas medio azucaradas como que la policía, hay que fortalecer, dijo a la Policía Nacional, que requiere todo el afecto y todo el amor de los ecuatorianos. También dijo que el tema de la gobernabilidad pasa por tener un gobierno pro Ecuador. O sea, yo me pregunto, ¿qué se Qué rica esperaba? pendejada. O sea, y si no, ¿cómo? Pues, ¿qué más puede ser el gobierno del Ecuador sino pro Ecuador? Vaya. O sea, ya la devaluación del lenguaje, ya cualquier pendejada, ¿no? O sea, ya cualquiera habla cualquier cosa. Tal vez estaba pensando en un gobierno anti-Ecuador, Roberto, Sí, por favor. claro, sí. Ahora que los antis están pasadísimos de moda, no, pues hay toda una guerra en contra de los antis. Pero bueno, Sí, yo creo que la Comisión Anticorrupción va a convertirse en Comisión Pro Corrupción, ¿no? sí, porque así va a ser más positiva. Sí, Más posi. sí, más propositiva. Otro ministerio en el que hay novedad, y la novedad es que no hay novedad, es el de Economía, que curiosamente ya tenía una persona supuestamente encargada, era Juan Carlos Vega Malo, ilustres apellidos que constan en el himno a Cuenca, ¿no? Sabes que el himno a Cuenca nombran los apellidos ilustres de la ciudad, pues ahí están los Vegas y los Malos están el señor está nombrado en el himno a Cuenca por partida doble, pero a la hora de la hora no pasó nada. El señor incluso había confirmado a Diario Expreso, le confirmó su nombramiento. Él, y él asistió al acto de ayer, estuvo sentado ahí en primera línea, pero nunca lo llamaron a, a firmar su nombramiento. No se hizo público el decreto, o sea, no hay decreto, y el caso es que no hay ministro, estamos sin ministro de Economía. Vega es una persona vinculada como la mayoría del gabinete de Daniel Noboa, y creo que esto no es sorpresa para nadie, esto es lo que nos esperábamos, a la empresa privada más que al servicio público. Él ha sido vicepresidente del grupo La Moderna, los panificadores, lo cual es muy apropiado, ¿no? Porque supongo que los panificadores son clientes de Industrial Molinera, o sea, todo queda en las inmediaciones del novoísmo. Entre panaderos. Sí, entre harineros y panaderos. Sí. El caso es que así, ahí se pasó una buena parte de la tarde el nuevo presidente firmando decretos en el Salón Amarillo, y a su lado, en calidad de convidada de piedra, que es la condición que le toca asumirle ahora en adelante, estaba la vicepresidenta Verónica Abad, con quien ni se habla el presidente, ni se habla. Y Verónica Abad suponemos que está disfrutando de sus últimos días a Ecuador antes de que el presidente la mande a Suazilandia o a no sé qué lugar del África que mejore las relaciones diplomáticas con los bantúes o algo así, que es el puesto que le ha designado importantísimo Sí, para, para su bien y el de la patria. esto de Verónica Abad, de la vicepresidenta, realmente es extraño, Roberto. Hoy ella fue una de las grandes protagonistas de la mañana, quizás hasta más que el propio Novoa, ¿no? Me refiero a la mañana de ayer, de la sesión de ayer. Fue tendencia. Creo que en algún momento hasta le pasó a Novoa ayer en la mañana. Para comenzar, cuando Guillermo Lazo, luego de que estuvo ahí para entregar la banda a Novoa, se retira,
tuvo una despedida, o sea, Verónica Abad tuvo una despedida con Lazo hiper emocional, fue desconcertante. No te Eh, vayas, Lazo, no te vayas. Más o y eso le menos, ¿no? decía, sí, llévame, llévame a tu Llévame gabinete. no me dejes con este. Luego se descoló del almuerzo que tenían al mediodía en Carondelet, el almuerzo importante, pues que es el primer almuerzo que da un presidente a sus invitados. Eso fue insólito. Eso fue. Entonces no va al almuerzo y ahí se empezaron a tejer una serie de conjeturas. Había gente que decía que no la invitaron, había gente que dijeron que decía que sí le invitaron, pero que ella no quiso ir. Había otras versiones que hablaban de que en efecto le invitaron, pero ella quiso ir con mucha gente y que no había cama para tanta gente en el almuerzo. Había otras versiones que decían que apenas fue con 10 personas y que, en fin, ya prefirió irse y se fue a almorzar en el mercado de Iñaquito con el pueblo Sí. ecuatoriano. Doctor Eh, Lepantox, que es mi tuitero favorito, dio la explicación que es la más coherente porque doña Verónica Abad es libertaria, ¿no? Como Milei. Y que se Así fue es, a almorzar en Iñaquito porque, por la mano invisible del mercado. o porque no quiere ser de la casta. Sí, Sí, sí. bueno, en general esto de Abad fue muy raro. Eh, la otra protagonista de la mañana de ayer fue la inefable y, Mónica Palacios, la correísta crispada y virulenta, que es todo un personaje que yo creo que al final de su carrera habrá que hacerle un monumento a la entrada de la asamblea como un personaje medio caricaturesco de la asamblea, ¿no? Ella, el momento que salía Lazo, se levanta ahí y empieza y le grita a Lazo, fuera Lazo, alguna de estas cosas le gritó, Fuera Lazo, fuera, le gritó. fuera Lazo, fuera. Y termina siendo tendencia junto con Abad, pero la tendencia de Mónica Palacios era bajo la palabra vulgar. Tú veías en las Es que tendencias. qué mal gusto en un acto protocolario de ese nivel. O sea, qué mal gusto y qué falta de inteligencia, porque la que queda como el perro es ella. Además que yo creo que habían quedado en que no le iban a gritar a Lazo. Es evidente que el mismo Kronfle debe haber dicho, vean, por favor, no hagamos un escandalete aquí con Lazo, pero ella sí no se contuvo y le gritó. Bueno, el resto de la bancada correísta lo que hizo es no levantarse, ¿no? Se mantuvieron sentados cuando entró Lazo y cuando salió. Claro, que para pegarle el grito tuvo que levantarse Palacios, entonces ahí sí estuvo parada. Eh, pero logró ser tendencia con la palabra vulgar. En fin, pero bueno, Roberto, tú hoy en la versión escrita de Expreso tienes una nota sobre el discurso de Novoa. La titulaste Novoa pretende vender como virtud su falta de elocuencia. Cuéntanos, ¿a qué te refieres con ese título? Bueno, tal como dice el título, lo que pasa es que Novoa ya dos veces, porque la semana pasada en el acto que hubo en el Teatro Sucre, en el que las autoridades electorales le entregaron las credenciales de presidente de la República, también hizo un discurso, igual que el de ayer, fue un discurso brevísimo de 8 minutos, y tanto hace una semana como ayer, él, para justificarse la brevedad y un poco jactándose de que esto es una virtud, dijo que es un hombre de pocas palabras. Normalmente tener pocas palabras sí puede ser una virtud, pero cuando las tienes porque no tienes nada que decir, ya no es tanto. Y parece que Novoa, o sea, esa es la impresión que está proyectando en sus discursos, especialmente el de ayer, que fue de una pobreza franciscana. Franciscana es poco.
está proyectando esa idea de que en realidad no se le ocurre qué decir. Él hizo un discurso de 8 minutos que, Martín, no sé si estás de acuerdo conmigo, que podían haber sido 4, porque 8 minutos fueron largos para la vaciedad de ese discurso en que básicamente lo que hizo es repetir 2 o 3 ideas, si no es que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Primero, hablando, por ejemplo, sobre su propia juventud y su adscripción a un nuevo esquema de hacer política. Ese fue su mensaje. Eso dijo: los esquemas viejos, que tengo una visión renovada y joven, creo en la fuerza de la juventud. Más adelante dijo: no podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado. Después dijo: les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos. Después dijo: para muchos soy una persona de una generación distinta. Luego dijo: siempre he sido un joven de acción. Luego dijo: aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. O sea, de eso habló, 8 minutos. O sea, ya he hecho como 8 citas o 10 citas de lo que dijo en 8 minutos, mucho, ¿cierto? Después habló de este tema del ser pro y no anti. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Y hay gente que Bueno, anda repitiendo. ahí yo creo que estaba justificando el acuerdo en la asamblea, ¿no? Toda esta Claro, onda sí, lo de hace para casarla, justificar el acuerdo de la incluso, Asamblea. incluso dijo, mencionó a su papá que a pesar de que le habían perseguido mucho a su familia, se refería a su papá, obviamente, él ya daba, pasaba esa página. No, eso es un guiño al correísmo para que, sí, por el tema del acuerdo. Pero mira cómo son las cosas, Martín, que la única cosa significativa desde mi punto de vista que dijo es algo que lo dijo sin darse cuenta. Eh, digamos que el único mensaje significativo es uno que surgió entre líneas precisamente con respecto a ese acuerdo, porque mucho se ha hablado de este acuerdo en el que eh, de esta alianza en la que se han puesto de acuerdo corristas, socialcristianos y gobiernistas, oficialistas, alrededor de unos cuantos, de las leyes que benefician al país. Esas son así, con esas palabras exactas es como lo definen. Estaremos de acuerdo en las leyes que benefician al país. ¿Cuáles son esas? No se dice. Y cuando a él le toca hablar de la única mención que hace a leyes que él va a enviar, porque de ahí en más, él no dijo nada sobre cómo va a ser su gobierno. Él dice: el país necesita empleo, estoy leyendo la cita, y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad. O sea, él está como pidiendo a la Asamblea que trate sus reformas con responsabilidad. Él no está diciendo, como uno habría esperado después de que firmaron esa alianza, él no está diciendo: hay que generar empleo y para eso hemos firmado una alianza con los partidos de la Asamblea y tenemos una mayoría que nos va a permitir aprobar las reformas necesarias para crear empleo. No, él ni siquiera sabe si puede contar con sus aliados. Esa es la verdad y ese es un mensaje que él lanzó por ahí sin siquiera darse cuenta. Y por lo demás, la Constitución le manda al presidente electo, uh, en su acto de posesión, explicar ante la Asamblea los lineamientos generales de lo que va a hacer su gobierno, y ese mandato constitucional no lo cumplió. No habló supuestamente va a convocar una consulta popular, no dijo una palabra. Iba a hacer un decreto de excepción o finalmente no lo hizo, pero bueno, no dijo una palabra. ¿Cómo va a ser su reforma tributaria? Que suena ya, no dijo nada, no dijo una palabra de cómo va a ser su gobierno, solo dijo que él es joven y por ser joven es mucho lote. Es que no, es que esto no fue un discurso de posesión, Roberto, esto fue un discurso que normalmente se da cuando se reciben los resultados de una elección y salen triunfadores. Aquí no habló, porque él ha dicho que no habló nada de sus planes de gobierno. Mira, él ha hablado de que va a hacer consulta, no dijo una palabra sobre la consulta. ¿Cómo es eso? Eso es un tema fundamental. No dijo sobre cómo va a enfrentar el tema de
de la seguridad, habló del empleo, pero no dijo nada. Entonces, yo creo que confundió y el discurso que nunca dio en Olón lo dio ayer. Incluso habló de la campaña, dijo Sí, que otros candidatos no se habían atrevido o algo así. O sea, ya la campaña ya pasó, papá, ya, se acabó la campaña. incluso dijo, le he puesto el corazón a esta campaña. Y uno dice, ¿qué campaña? ¿Estás jurando como presidente, hijito? O sea, ¿qué campaña? Sí, 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 esto no era un discurso no era un discurso de posesión. En fin, ya se nos está acabando el tiempo, Roberto. Vamos cerrando. Sí, espero que no nos arrastren por estar criticando en este país tan anti-anti y tan pro-pro. No nos arrastren por estar criticando a un presidente que acaba de posesionarse. Pero bueno, cierto es que siempre se le concede al nuevo presidente 100 días de gracia, pero 100 días, pues, en el caso de Noboa, es la cuarta parte de lo que va a gobernar. Y hay que considerar que desde la primera vuelta hasta acá, que ni siquiera ha tenido listo su gabinete hasta la víspera, ya va perdiendo 90. Entonces, sí hay cosas que criticar, sobre todo después de oír un mensaje tan pobre y tan vacío. No estamos criticando su gobierno, que todavía no lo conocemos y espero que le vaya bien, sino su plan, sino su mensaje de investidura, nada más. Sí. Ok, bueno, entonces hasta de aquí hasta el lunes, Roberto. Ah, ¿verdad? Hasta el lunes. Buen fin de Sí, semana. y no dejen de leer el material de este fin de semana en Expreso. Así que hasta el lunes, hasta luego, ya nos vemos.